El secreto del altar. Atención, amantes del misterio y el drama. Antes de sumergirnos en esta historia que te pondrá los pelos de punta, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es la clave para que sigamos creando contenido así de impactante. Y ahora, prepárate, porque esta historia no es para los débiles de corazón. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de una sonrisa perfecta? ¿Qué pasaría si la persona que amas desapareciera sin dejar rastro justo antes de que te cases con otra? El sol de la tarde bañaba el jardín de la finca, el paraíso, con un resplandor dorado. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, mientras filas de sillas blancas acogían a la élite de España y Latinoamérica. Políticos, directores ejecutivos e influencers, todos reunidos para lo que los tabloides llamaban la boda de la década. Los flashes de las cámaras cegaban, las copas de champán tintineaban, y en el altar, el multimillonario Damián Cortés estaba de pie junto a su novia, la deslumbrante Blanca Esteves, radiante, sereno y perfectamente ensayado. Damián sostuvo las manos de Blanca mientras el oficiante leía los votos. Su voz era firme, pero las comisuras de su boca temblaban. Sus ojos se desviaron, solo por un instante, hacia la primera fila, donde un asiento permanecía notablemente vacío. Estaba reservado con una pequeña tarjeta que decía, «Señora Julia Cortés». El cartel fue retirado discretamente unos minutos antes de que comenzara la ceremonia. Los dedos de Blanca se apretaron ligeramente en los de él. Su sonrisa era deslumbrante, ensayada. Se inclinó hacia Damián, mientras él hablaba, como si absorbiera cada palabra. Para el mundo, eran la pareja perfecta, nacida del prestigio y la pasión. Lo que nadie sabía, lo que Damián había pagado millones para enterrar, era que él seguía legal, emocional y espiritualmente casado con una mujer que había desaparecido 4 años atrás. Julia Cortés no había sido vista en público desde la semana anterior al compromiso de Damián con Blanca. Sin entrevistas, sin fotos, sin declaraciones. Era como si se hubiera evaporado en el silencio. Pero el silencio, cuando se elige, no es una rendición. Es una estrategia. Mientras Blanca recitaba sus votos, su voz suave y temblorosa de alegría, una brisa recorrió el jardín. Damián la sintió como una advertencia. Por un momento, su visión se emborronó, no con lágrimas, sino con un recuerdo. Julia, el día de su boda, descalza en un campo empapado por la lluvia, riendo, despreocupada, sin cámaras, sin oro, solo amor. Los aplausos lo trajeron de vuelta. El oficiante los declaró marido y mujer. Blanca se inclinó y lo besó, con suavidad, triunfante, reclamándolo como un premio. Él le devolvió el beso, pero algo dentro de él se encogió. No era culpa, era miedo. En algún lugar, de alguna manera, Julia todavía existía. Había desaparecido de manera demasiado limpia, con un propósito demasiado claro. La recepción comenzó bajo toldos de seda. Los camareros, con uniformes impecables, servían vino de reserva. Un arpista tocaba una versión de At Last. Los invitados se hacían selfies con la novia. Damián pronunció un discurso, agradecido, radiante. Pero cuando levantó su copa, titubeó. «Nunca creí en las segundas oportunidades hasta que conocí a Blanca», dijo. «Ella me dio esperanza cuando el pasado solo me ofrecía silencio». La multitud aplaudió. Blanca le apretó el brazo, pero un rumor comenzó a correr entre la prensa cerca de la verja. Una limusina negra se había detenido.
larga, elegante, con los cristales tintados. El pecho de Damián se contrajo. Se rió para disimular. «Debe ser uno de los parientes de Blanca», bromeó. Pero Blanca no se rió. Su sonrisa se torció. Ella reconoció la matrícula. Julia siempre viajaba en una limusina negra. La puerta de la limusina no se abrió. Todavía no. Esperaba, como una sombra al borde de un cuadro perfecto. Damián se giró hacia Blanca mientras bajaban del estrado y le dijo en voz baja: «Invitaste a todo el mundo, ¿verdad?» Ella lo miró. A todos los que importan. Ninguno de los dos sabía que una mujer había observado la ceremonia desde lejos, estacionada bajo los sauces. Julia Cortés, con los ojos secos, la espalda recta. A su lado se sentaban 4 niños pequeños, cada uno con una sola flor blanca en la mano. «¿Vamos a la fiesta, mami?», preguntó uno. «Todavía no», respondió ella en voz baja, con los labios apretados. «Deja que termine de fingir». Y mientras la música seguía sonando, la verdadera historia aún no había comenzado. 4 años antes. Julia se encontraba en el vestíbulo de mármol de la finca Cortés, aún con su anillo de bodas. Su maleta estaba junto a la puerta, sin tocar. Damián se apoyaba en la barandilla de arriba, con el rostro ilegible, los labios curvados en algo entre la lástima y el cálculo. «No haremos esto aquí», dijo ella, con la voz baja. Damián descendió lentamente. Cada paso era mesurado. «¿Entonces dónde, Jules? ¿Frente a la prensa? ¿O detrás de la puerta de otro terapeuta?» Ella se estremeció. Él arrojó un sobre de papel manila sobre la mesa que los separaba. «Solo firma». Julia lo abrió. Papeles de divorcio, en blanco donde su nombre debería ir. Su mano tembló. «Dijiste que necesitabas tiempo, Damián. No esto». Él no pestañeó. Blanca me hizo ver las cosas con claridad. El nombre de su mejor amiga rompió el aire como un cristal. A Julia se le doblaron las rodillas ligeramente, pero no se cayó. En cambio, lo miró directamente a los ojos. «Has estado durmiendo con ella, ¿verdad?» Silencio. Esa fue su respuesta. Él metió la mano en su chaqueta y sacó un bolígrafo. «Solo firma. Te quedarás con todo. La casa de Marbella. La mitad de las acciones. Lo que sea que lo haga más fácil». La voz de Julia apenas se elevó por encima de un susurro. «No puedes borrarme». Él suspiró. «No es borrarte, es liberarnos a ambos». Cuando ella rechazó el bolígrafo, su tono se oscureció. «Si no haces esto en silencio, las cosas se pondrán feas. ¿Crees que no puedo ganar en los tribunales? Lo perderás todo. Te lo prometo». Ella miró el papel durante mucho tiempo. Luego a él. Algo dentro de ella se rompió, pero no con gritos ni sollozos. Su silencio fue el sonido de una mujer cerrando una puerta en su corazón. Ella cogió el bolígrafo. Firmó, pero nunca le entregó los originales. Esa noche, ella desapareció. 3 semanas después, en un pueblo fronterizo remoto donde nadie conocía su nombre, Julia se registró en una pequeña clínica de maternidad en ruinas con el alias de Clara Moreno. La enfermera no hizo preguntas. El médico de turno se veía cansado e indiferente. Era exactamente lo que Julia quería. Anonimato, sin titulares, sin guardaespaldas, sin multimillonarios. Solo una mujer cuyo cuerpo traicionaba su propio dolor a través de las náuseas y la hinchazón. Se sentó sola en una habitación de hospital, con paredes de color verde menta que se despintaban. Su vientre ya era prominente. Sin visitas, sin flores, solo silencio, hasta que él llegó.
Odias los huevos, ¿verdad?, dijo una voz cálida. Julia se giró, sobresaltada, y jadeó. Era Marcos. Su amigo de la infancia estaba en la puerta, con una bolsa de papel y una taza de té. Alguien me envió un mensaje, sin nombre, solo las coordenadas y la palabra ayuda. Pensé que eras tú. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo me encontraste? Él sonrió suavemente. Siempre corres hacia el norte. Ella se derrumbó, no por pánico, sino por la liberación de todo lo que había guardado dentro. La traición, la soledad, los hijos que ahora llevaba. Son 4, susurró. 4 bebés. Marcos parpadeó. ¿Todos suyos? Julia asintió. No se lo diré a nadie, prometió él. Durante los siguientes 6 meses, Marcos se quedó, limpió, cocinó y la protegió de las sombras. Incluso vendió su viejo coche para ayudar a cubrir los gastos del parto. El personal se mostró curioso, pero se mantuvo en silencio. El vientre de Julia crecía, y también su determinación. Cuando llegó el día, fue brutal. 4 bebés. 2 niños, 2 niñas. Prematuros, pero vivos. Julia les puso nombre en voz baja, sin segundos nombres, sin alardes, solo suaves susurros, mientras sostenía a cada uno contra su pecho. Nunca permitiré que seáis usados como un arma, les dijo, o como un secreto. Marcos tomó una fotografía, solo una. Los 5, dormidos en la misma cama. Era una promesa y una prueba. Julia miró a la lente y susurró, «Algún día lo verá». Esa foto sería entregada exactamente 4 años después, el día de la boda de Damián, a la novia. El día de la boda. La suite nupcial olía a peonías de vainilla y a nervios caros. Estilistas revoloteaban alrededor de Blanca Esteves, como mariposas, rizando, empolvando, sujetando. Ella se sentó en una bata de seda con Rora Cortés, bordado en la espalda, su reflejo nítido en el espejo antiguo. «Estás radiante», susurró su dama de honor. Blanca sonrió. Perfecta, controlada. Pero el nudo en su estómago contaba una historia diferente. Un golpe en la puerta interrumpió la risa. Uno de los asistentes abrió la puerta y regresó con un pequeño sobre blanco. «Para usted, señora, entregado por mensajero, sin nombre». Blanca arqueó una ceja. «¿Ahora?» Ella esperó hasta que la habitación se vació por un momento. Luego abrió el sobre detrás de su biombo. Dentro había una foto doblada. De un bebé. No, de un recién nacido, envuelto en una manta de hospital gastada. La foto estaba un poco arrugada. En la parte de atrás, escrito con tinta negra: «Hoy te arrepentirás». Sus manos se congelaron. Se le cortó la respiración. Le dio la vuelta de nuevo. Algo en los ojos del niño le resultaba demasiado familiar. Se parecían a los de Damián. La mandíbula, la forma de la nariz. Una segunda hoja se deslizó del sobre. Una fotocopia de los registros del hospital. Madre, Clara Moreno. Sin padre. Pero debajo, circulado con prisa: parto múltiple. 4 bebés viables nacidos. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Se guardó las 2 hojas en el forro de su maleta y la cerró de golpe, justo cuando la estilista volvió a entrar. «Todo listo, señora Cortés». Blanca se puso su sonrisa más convincente. «Sí, terminemos». Mientras tanto, al otro lado de la finca, Damián se encontraba solo en la habitación del novio, ajustándose los gemelos con manos temblorosas.
Sus padrinos de boda habían salido a brindar con champán. Él no había tocado el suyo. El espejo no mentía. Sus manos temblaban. Todavía podía oír la voz de Julia de esa última noche. No puedes borrarme. Y sin embargo, lo había hecho. O eso creía. Se frotó los ojos, pero los recuerdos permanecieron. Julia sollozando mientras él le entregaba los papeles. Su labio temblando. Su negativa. Su silencio. Él había enterrado esa noche bajo negocios, poder y Blanca. Pero ahora, de pie con su esmoquín junto a los votos hechos a medida, sentía que el fantasma regresaba. ¿Por qué Julia nunca había respondido? Sin respuesta legal, sin reclamación, ni siquiera un escándalo. Demasiado silenciosa, demasiado limpia. Siempre odió los finales limpios, pensó. Se sirvió un vaso de whisky y se lo bebió de un trago. En la suite nupcial, Blanca se paró frente al espejo de nuevo. Esta vez sola. Los demás se habían ido a preparar el pasillo. Se miró a sí misma, impecable y aterradora. Una mujer hermosa al borde de un reino. Recordó la primera vez que vio a Damián. No fue en una gala, sino en la cena de cumpleaños de Julia. Ella vestía de rojo. Julia. Se rió esa noche. Rió como si todavía creyera en las cosas. Blanca nunca quiso enamorarse de Damián, pero tampoco dijo que no. Ahora estaba aquí, vistiendo de blanco y guardando un secreto dentro de su maleta que podría destruirlo todo. Afuera, la organizadora de la boda se apresuraba por el jardín, dando órdenes. Los invitados estaban sentados. El cuarteto comenzó a afinar, y en el extremo más alejado de la finca, justo después de los árboles, una limusina negra esperaba, con el motor apagado. Dentro, Julia se sentó en silencio, observando los preparativos a través del cristal tintado. Sus dedos trazaron el contorno de la mano de su hijo presionada contra la ventana. Parecía tranquila, pero sus ojos eran indescifrables. «¿Ya casi estamos listos, mami?», preguntó uno de los niños en voz baja. Ella asintió. «Pronto». Y en la suite de arriba, Blanca miró una vez más la fotografía antes de esconderla en lo profundo del cajón del maquillaje. Nadie podría saberlo. Hoy no. El viento había cobrado fuerza. La marquesina de seda blanca, fuera de la capilla, ondeaba como un latido mientras Damián se encontraba en el altar, con las manos juntas, los ojos fijos en las puertas de la capilla. El oficiante ajustó sus notas. La música subió de volumen. Detrás de él, las cámaras hacían clic. Los invitados susurraban. Los tacones de Blanca resonaban lentamente por el pasillo. Su velo caía como un arroyo de perlas detrás de ella. Damián sonrió. No porque lo sintiera, sino porque estaba entrenado para hacerlo. Sonreír a través de acuerdos, a través de la prensa, a través de escándalos, a través de la culpa. Blanca se encontró con sus ojos. Su rostro era perfecto, indescifrable. La foto en su maleta la atormentaba, pero se negó a parpadear. Aquí no. Ahora no. La voz del oficiante resonó. «Queridos, amados». La primera gota de lluvia cayó sobre la mejilla de una niña. Ella miró hacia arriba. Nubes grises se habían comenzado a acumular sobre la finca, proyectando sombras sobre el jardín. Los invitados miraron nerviosamente al cielo, y entonces, un zumbido. Neumático sobre la grava. Las cabezas se giraron. Una limusina negra aminoró la marcha a lo largo del camino curvo fuera de la capilla. Nadie la esperaba. El zumbido se detuvo.
El motor se cortó. Silencio. El oficiante se detuvo a mitad de frase. La cabeza de Damián se giró ligeramente. Sus ojos se entrecerraron hacia la carretera. La puerta trasera de la limusina se abrió con una lentitud espeluznante. Una pierna esbelta con un tacón negro salió, seguida de una segunda. Entonces ella emergió. Julia. Su vestido negro se aferraba a ella como un recuerdo, modesto, elegante, deliberado. Su cabello estaba recogido, su expresión tan tranquila como el cristal. En sus brazos no sostenía nada, pero detrás de ella, 4 niños pequeños salieron uno a uno. 2 niños, 2 niñas, vestidos con tonos neutros, el cabello cuidadosamente peinado. Sus rostros no mostraban miedo, solo curiosidad. Se acercaron a ella, formando un muro silencioso de verdad detrás de su figura serena. Y cada uno de ellos tenía los ojos de Damián. Jadeos de asombro recorrieron la multitud como electricidad. Los teléfonos se levantaron. Las cámaras hicieron zoom. Un murmullo creció. La sonrisa de Damián se resquebrajó visiblemente. Blanca se congeló en el altar, con los ojos muy abiertos. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. La foto era real. Julia comenzó a caminar hacia adelante, no hacia el altar, sino hacia la primera fila. Sus tacones resonaron contra el camino de piedra. No habló. No lo necesitaba. Los niños la siguieron, con las manos entrelazadas. Cada paso era un ajuste de cuentas. Damián se movió. Finalmente, dio un paso ligeramente hacia adelante, como si fuera arrastrado hacia ella. Julia. Su voz era ronca. ¿Qué es esto? Ella se detuvo a 10 pies de él. Sus ojos se dirigieron a Blanca, luego de vuelta a él. Esto es lo que dejaste atrás. La niña más pequeña tiró de la mano de Julia. ¿Ese es el hombre de la foto? Julia asintió. Blanca dio un paso atrás. Julia sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Un certificado de nacimiento. Y lo dejó caer sobre la mesa del altar. 4 nombres. 4 coincidencias de ADN. Sin preguntas. El oficiante se hizo a un lado en silencio. La lluvia comenzó a caer. Ligera. Luego más rápido. Las sillas se arrastraron mientras la gente se movía para cubrirse. Pero nadie se fue. Observaron. Blanca susurró. «Me dijiste que se había ido». «Pensé que sí», respondió Damián. Pero ni siquiera él se lo creía. Julia se giró hacia los invitados. «Disculpas por la interrupción. Solo vine a devolver algo que le pertenecía al novio». Miró a Damián. Su verdad. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Los niños la siguieron, silenciosos y elegantes. Su vestido negro ondeaba mientras la lluvia empapaba el dobladillo. Damián no se movió. No podía. Sus manos colgaban inútiles a sus costados. La puerta de la limusina se abrió una vez más. Marcos, mayor, firme, inconfundiblemente familiar, la sostuvo. Julia y los niños subieron. La puerta se cerró. El motor arrancó. Y mientras la limusina se alejaba, Blanca miraba fijamente a Damián. Con el vestido blanco empapado, el ramo olvidado. «Me juraste», susurró. «Me juraste que se había ido». Pero Julia nunca se fue. Estaba esperando. Comenta abajo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Blanca en este momento? ¿Y qué crees que le pasará a Damián? 2 horas después. Las puertas del juzgado del centro de la ciudad se cerraron con eco detrás de Julia. Se movía con una quietud decidida.
Los 4 niños estaban sentados junto a Marcos, justo fuera de la cámara, coloreando bajo la atenta mirada de un ayudante del juzgado. Julia llevaba el mismo vestido negro, ahora seco, su cabello peinado con precisión. No para el drama, solo por la verdad. Damián y Blanca se sentaron frente a ella en la galería de la sala del tribunal, todavía con sus atuendos de boda. Él parecía 10 años más viejo. Ella parecía asesina. La jueza, una mujer severa con túnica de carbón, hojeó un grueso expediente que le habían entregado hacía unos instantes. Señora Cortés, he revisado su moción para suspender la solicitud de matrimonio por motivos de estado civil legal no resuelto. Afirma que nunca se divorció. Julia se levantó con calma. Correcto, su señoría. La voz de Damián se disparó. Eso es mentira. Tú firmaste. Nunca lo hice, interrumpió Julia, suavemente. La jueza arqueó una ceja. Dice que los documentos presentados al registrador del condado fueron falsificados, dijo una nueva voz. Desde el fondo de la sala, un hombre con gafas de alambre se adelantó, colocando una carpeta de papel manila en el estrado. El abogado de Julia, el señor Romero, asintió. Dentro hay un análisis de la escritura, múltiples inconsistencias en los documentos y evidencia en video de la estancia de la señora Cortés en el hospital, lo que indica que estaba inconsciente en el momento en que supuestamente apareció su firma. La jueza echó un vistazo al informe. Los labios de Damián se separaron, pero no salieron palabras. Blanca se movió a su lado. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de su ramo, ahora marchito y olvidado. El abogado de Julia continuó. Además, hemos incluido los registros de nacimiento de los 4 menores, todos nacidos de la señora Cortés, con confirmación de paternidad por ADN, todos relacionados con el señor Cortés. Estos registros fueron suprimidos. Tenemos pruebas. La jueza levantó la vista bruscamente. ¿Suprimidos? Julia miró al frente. El señor Romero asintió. Tenemos transacciones bancarias y correos electrónicos que muestran pagos de la cuenta privada del señor Cortés a la clínica de turno, a cambio de privacidad. Los niños nacieron bajo un alias. Todo fue encubierto. La mano de Damián golpeó el estrado. Esto es una locura. Ella se fue. Ella desapareció. La voz de Julia era tranquila, pero quirúrgica. Huí, pero no de los niños. De ti. Blanca se levantó bruscamente. Esto no está pasando. Me dijiste que había firmado, que todo estaba hecho. Se giró y antes de que alguien pudiera detenerla, abofeteó a Damián con fuerza. La sala del tribunal jadeó. La jueza golpeó el mazo. ¡Suficiente! La seguridad se adelantó. Blanca retrocedió, temblando. La jueza suspiró. Hasta que este asunto se resuelva, no se concederá ninguna licencia de matrimonio. Señor Cortés, usted permanece legalmente casado con la señora Cortés. Se ordenará una investigación completa. Damián se sentó lentamente, frotándose la marca roja en la mejilla. Julia bajó del estrado y caminó hacia la puerta. «Julia», susurró Damián. Ella no se detuvo. La voz de Blanca la siguió. «¿Por qué ahora?» Julia se detuvo en el umbral. Se giró una vez, solo una vez, y dijo, «Porque ahora tienen la edad suficiente para hacer preguntas, y les debo la verdad». Con eso, salió al pasillo. El ayudante del juzgado esperaba con los niños. Uno de los niños miró hacia arriba. «¿Ganamos, mami?» Ella se arrodilló a su lado, cepillándole el cabello. «No vinimos a ganar, vinimos a ser vistos». El niño sonrió, orgulloso. Ella se puso de pie de nuevo, tomó sus manos
y caminó hacia la salida, hacia la luz del día. La trama se complica. ¿Crees que Damián sabía la verdad sobre los niños? Déjanos tus teorías en los comentarios. La suite del hotel y la confrontación. La suite del hotel estaba en silencio, pesado con el tipo de silencio que llega después de un trueno. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando suaves sombras sobre la alfombra de felpa. Julia estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la ciudad moverse abajo. Detrás de ella, los 4 niños se sentaban ordenadamente en el largo sofá, con los pies colgando. Un golpe en la puerta rompió la quietud. Marcos abrió sin preguntar. Damián entró, más lento de lo habitual, sin guardias, sin prensa, sin abogado. Solo un padre sin invitación y 4 niños de los que no sabía que existían. Julia no se dio la vuelta. 15 minutos, dijo. No más. La mirada de Damián se dirigió a los niños. Sus rostros eran reflejos de un pasado que intentó enterrar. Un niño, más alto, más serio, se encontró con sus ojos con una tranquila mirada desafiante. La niña más pequeña, Lily, sostenía un pequeño conejo de peluche cerca de su pecho. Se arrodilló torpemente. «Hola», dijo, con la voz baja. Soy Damián». El niño mayor inclinó la cabeza. «¿Eres nuestro papá?» La habitación se congeló. Damián tragó saliva con dificultad. «Sí, lo soy». Una larga pausa. Lily habló a continuación, apenas un susurro. «¿Por qué no viniste?» Julia finalmente se giró entonces, con los ojos afilados, pero no crueles. Damián abrió la boca, la cerró de nuevo. «No lo sabía», dijo. «Te juro que no lo sabía que eras real. Pensé que se había ido». «Se fue», dijo el otro niño rotundamente. «Tú la obligaste». Él se estremeció. La respiración de Lily se volvió superficial. Se presionó la mano contra el pecho. Julia se movió al instante, sacando un pequeño dispositivo de su bolso y presionándolo suavemente contra Lily. «Respira hondo, cariño, dentro y fuera». Su voz era tranquila, practicada. Damián se congeló. «¿Qué está pasando?» «Tiene miocardiopatía pediátrica», respondió Julia. «Pared del corazón débil. Es genético». Él parpadeó. «Espera, mi madre tuvo...» «Lo sé». La voz de Julia era como una piedra ahora. «He manejado cada episodio, cada cita, cada visita a urgencias. Sola». Miró a Lily de nuevo, de repente consciente del peso de cada año ausente. Lily se estabilizó, el color volvió a su rostro. Dio una leve sonrisa, valiente y practicada. «Es la más fuerte de todos», susurró Julia, acariciando la mejilla de su hija. Los ojos de Damián ardían, pero no salieron lágrimas. Ya era demasiado tarde para eso. Detrás de ellos, la voz de Blanca resonó a través de la puerta de la suite, fuerte y venenosa. «Tú tenías que saber algo. Pagaste a esa clínica para que la hicieran desaparecer. No finjas que fuiste inocente». Marcos volvió a abrir la puerta, solo para bloquear el camino de Blanca. «Quítate de mi camino». «No ayudas», dijo Marcos en voz baja. Dentro, Julia reunió a los niños. «Es hora». Damián se puso de pie, sin saber si abrazar o huir. ¿Puedo verlos de nuevo?» «Eso no depende de mí», dijo Julia. «Cuando ellos pregunten por ti, lo consideraré». La voz de Blanca llegó más aguda desde el pasillo.
¿Crees que esto te hace noble? ¿Crees que esto te hará ganar algo? Julia se giró hacia ella, con calma. No estoy aquí para ganar, solo para dejar de esconderme. Blanca rió amargamente. ¿Crees que eres la heroína? La mirada de Julia no vaciló. No, solo la madre. Se agachó y tomó la mano de Lily. Luego asintió a los demás. La siguieron sin dudar. Al pasar junto a Damián, Lily levantó la vista. «Hueles como mi hermano». Él sonrió débilmente, con el corazón roto. Se fueron, y por primera vez en años, Damián Cortés se quedó solo, despojado de riqueza, despojado de poder. Solo un hombre que se daba cuenta demasiado tarde de que los niños siempre sabían lo que él intentaba olvidar. ¡Qué giro tan inesperado! ¿Crees que Blanca tiene razón al decir que Damián no es inocente? Comenta tus pensamientos y continuemos la conversación. Epílogo. El pastel de cumpleaños. La cocina olía a azúcar, glaseado y vainilla tibia. Julia estaba descalza cerca del mostrador, con el pelo recogido en una trenza suelta. El dobladillo de su delantal estaba cubierto de harina. Sus pasteles de cumpleaños estaban cuidadosamente en fila. Cada niño había elegido su sabor semanas atrás. Daniel escogió el de chocolate con fudge. Elena eligió el de remolino de fresa. Caleb optó por el de zanahoria con canela. Y Lily, por supuesto, quería el de limón con chispas rosas. Un quinto pastel estaba al final de la mesa. Simple, pequeño, sin encender. Los niños se reunieron alrededor de la isla de la cocina, rebotando de anticipación. ¿Ponemos las velas ahora?, preguntó Daniel, sosteniendo un encendedor. Y un segundo. Julia sonrió. Sus ojos se dirigieron al último pastel. Lily entrecerró los ojos. «Mami, ¿por qué está ese ahí? Sin nombre, sin velas». Julia exhaló suavemente. «Ese es para la vida que dejamos atrás». Elena ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» Julia se agachó. A veces, cuando la gente se deshace de algo pesado, algo que una vez dolió, encienden una vela. A veces no. Entonces, ¿este pastel es para no volver atrás? Caleb preguntó. Ella asintió. Exacto. Los niños se miraron. Luego se echaron a reír a carcajadas. Caleb le hizo un saludo de burla al pastel. «Adiós, vida aburrida». Julia rió con ellos. Era una risa real, plena, redonda, libre. Cada uno encendió sus velas. 4 llamas brillantes parpadearon en la luz cálida. Julia retrocedió para asimilarlo. Sus hijos, completos y seguros, rostros iluminados de alegría. No más escondites, no más tribunales, no más amenazas, solo pastel, y risas, y sanación. Fuera de la casa, al otro lado de la calle, un hombre estaba de pie junto a un coche negro aparcado. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda de lana. Sus manos estaban metidas en los bolsillos. La luz del porche de la casa de Julia proyectaba un débil resplandor que no lo alcanzaba del todo. Damián observaba desde las sombras. No trajo flores. No se acercó a la puerta. Sabía que era mejor. No tenía lugar allí. Pero necesitaba verlo. A los 4. A sus hijos. Vivos. Riéndose. Completos. Era a la vez un regalo y una herida. Desde el interior de la ventana, Julia se giró ligeramente, atraída por el instinto. Miró hacia afuera. Sus ojos se encontraron por un segundo demasiado largo. Él no sonrió. No saludó.
Simplemente inclinó la cabeza una vez, una disculpa sin palabras, y se dio la vuelta. Julia permaneció junto a la cortina un momento más. Luego extendió la mano y la cerró lentamente. Dentro, los niños cantaban. Desafinadamente. Caótico. Hermoso. Marcos entró con una cámara al cuello. «¡Digan pastel! ¡Pastel!», gritaron todos. Él tomó la foto, capturándola para siempre. Más tarde, después de los cuentos antes de dormir, el cacao y los abrazos extra, Julia se sentó sola en la mesa con el quinto pastel. Encendió una vela. Solo una. La vio parpadear y apagarse. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. No necesitaba odiarlo. No necesitaba amarlo. Solo necesitaba vivir. Afuera, la calle se volvió silenciosa. El coche se había ido. La noche se cerró suavemente. En la cocina, 5 platos esperaban. 4 con migas, 1 intacto. No para alguien que se fue, sino para una mujer que regresó. Y la vida que reconstruyó con fuego, silencio y verdad. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con tus amigos. ¿Qué crees que pasará con Julia y los niños a partir de ahora? ¿Damián encontrará la redención?